Gracias al Señor por poder estar reunidos esta noche. Yo le pido que me use, que les pueda compartir de manera que el Señor me ha hablado a mí con esta palabra, que también igual se los pueda compartir a ustedes. Hace algunas semanas estuvimos compartiendo acerca de la oración modelo, que era la oración del Padre Nuestro. Y en este tiempo el Señor me ha movido mucho a eso, a orar, a ver lo importante que es realmente el mantener esa relación con el Señor también en ese punto de la oración, que a veces el día se nos va y nos levantamos, Señor, gracias por el día de hoy, y arrancamos, y después antes de acostarnos, Señor, gracias, y hasta mañana, porque ya no tenemos más tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, con todo lo que ha pasado, y en un tiempo bueno, yo todavía estoy trabajando desde la casa, tengo mi trabajo, pero estoy desde la casa, pero hubo un tiempo en que no estaba trabajando. Entonces, ese tiempo sirvió para que yo empezara a buscar más y más de la palabra. Y en buscar esto es ese momento íntimo con el Señor, que es cuando uno ora, uno puede derramar su corazón y pedirle al Señor realmente lo que necesita, no porque el Señor necesite saberlo, porque Él ya lo sabe, sino porque a Él le place que nosotros levantemos nuestras oraciones a Él. Entonces, hay varios ejemplos de oraciones durante la palabra. Uno de ellos es el de Ana, la adoración, la alabanza que acaba de cantar nuestra hermana Olguita, es la que se conoce como la oración de Ana. Y si uno le empieza, ¿se acuerdan de la letra? Está en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Así que si quieren leer unos versos, dice, mi corazón, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este es un canto de alabanza, de agradecimiento, de exaltar al Señor, de regocijarse por un favor que Ana había recibido. No sé si se acuerdan, pero Ana no podía tener hijos. Ana era una de las dos esposas de Elcana. La otra esposa era Penina, y Penina sí tenía hijos. Y se enfrentaba continuamente a Ana, porque decía que ella tenía una mejor posición al tener hijos, ¿verdad? Yo tengo hijos, tú no tienes hijos. Pero Elcana era un hombre justo, y él honraba a sus esposas, a las dos. Y a las dos le daba, dice que cuando se hacía una ofrenda o un sacrificio, él le daba su parte a cada uno. Entonces en el capítulo 1 vemos que llega un momento en que Ana está tan dolida. Y hermanos, ¿quién no siente ese dolor? ¿Quién? En el caso de Ana era no tener ese hijo. Pero en el caso de cada uno de nosotros, pónganse a pensar, ¿qué es lo que nos ha causado un dolor? ¿Qué es lo que nos está causando un dolor ahora, no? Y en ese momento, ella empieza a llorar, y dice en el verso 10 del capítulo 1 de Samuel, de Primera de Samuel, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, mientras ella oraba, no decía palabras, solamente movía los labios. Y el sacerdote, Elí, que estaba ahí, en el verso 14 le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Él pensó que Ana había abusado del vino y estaba ebria, pero no era eso, era que ella estaba derramando su corazón al Señor. Y aunque no estaba emitiendo palabras, ella estaba dándole
todo su ser, entregándole todo ese dolor al Señor, como el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. Cuando vienen momentos difíciles, cuando pasan situaciones que nosotros no podemos controlar, porque la verdad es que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero el Señor sí. Y nosotros tenemos que ir empezar a aprender, y es un ejercicio, yo no digo que es fácil, pero uno va aprendiendo a entregárselo al Señor, entregárselo al Señor. Y el Señor muy bien puede hacer que la situación cambie, o puede hacer que la situación continúe, pero nosotros vamos creciendo, nosotros vamos aprendiendo, aún a pasar sobre esta situación, como en el caso de Ana, que ella estaba desesperada, oró, clamó al Señor y le pide al Señor en su oración, le dice, Jehová de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y entonces es cuando viene Elí y la ve balbucear, ¿no? Mover la boca. Y realmente el Señor se plació y le concedió a Ana, y ella realmente cumplió con su palabra. Tuvo a este niño hasta que lo pudo entregar a Elí, y él es el profeta Samuel. Es uno de los profetas. El Señor escuchó su oración, le dio a ese niño, y también a la vez ella cumplió con su parte y le entregó a su niño, a su hijo, para su servicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos o tener presente? En 1 de Juan 5, del 14 al 15, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tener confianza quiere decir creer. Le tenemos que creer en Él, creer que si algo le pedimos conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? Mediante la palabra. Si conocemos la palabra, conocemos cuál es la voluntad del Señor. El Señor nos puede hablar mediante la palabra, nos puede hablar mediante una prédica, nos puede hablar a veces escuchando una alabanza, a veces en sueños. Hay tantas formas en las que el Señor nos puede hablar. Pero uno tiene que ir buscando al Señor, y conforme uno va buscando de Él, Él nos va hablando y Él va obrando en nosotros. Y para que tengamos confianza en hacerlo, nos dice en Hebreos 14:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros nos podemos llamar sus hijos, podemos acudir a Él para el oportuno socorro, es decir, para que Él acuda a nosotros en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso, en su tiempo. Y tenemos esa libertad, porque somos llamados sus hijos, porque por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos llamados hijos del Rey. Podemos acercarnos a ese trono. Y Él tiene un tiempo perfecto. ¿Cómo es que tiene un tiempo perfecto? Pues vamos a la palabra para ver cuándo nos habla el Señor de los tiempos perfectos. Vamos a ir a Eclesiastés 3. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 8. Si alguien quiere leerlo. 3 del 1 al 8. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Hay un tiempo para todo y el tiempo del Señor es perfecto. Para Él, todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. Y a veces nosotros podemos entender por qué esto es así ahora y por qué no es cuando yo quiero. Pues porque no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. Y hay otros ejemplos de oración en la palabra que nos hablan de diferentes tipos de oraciones o de intercesión. Por ejemplo, tenemos a Abraham cuando intercede por Sodoma delante de Jehová, porque en Sodoma estaba su sobrino Lot. Está en Génesis 18, del 17 al 22. Entonces, nosotros sabemos que Abraham era amigo del Señor, que él tenía comunicación directa con el Padre. Y entonces, en el verso 17 dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Había sido levantado el clamor contra Sodoma y Gomorra. Y el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ya él lo había decidido, ya no podía más con todo lo que estaba sucediendo. Pero Abraham se queda ahí, se queda en su presencia, se queda delante de Jehová. Y entonces le empieza a pedir, ¿no? Le dice, en el verso 23, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Se dan cuenta de esta relación que tiene Abraham con el Señor? Es como cuando nuestros hijos nos piden algo. Pero mamá, pero si puedo ir otros 5 minutos. Y uno le dice, no, ya te dije que no. Pero no es justo, porque si fulanito ha ido, o si tú le estás dando a mi hermano otros 5 minutos. Abraham le hablaba así a Jehová, así le decía. Él pensaba que podía interceder. Pero si hay 50 justos, no está bien, te vas a ver mal si haces que por esos 50 justos mueran con todo el resto de los impíos. Y entonces Jehová le dice, no está bien que el juez de toda la tierra
no haga lo que es justo, ¿no? Dice. Entonces Jehová dijo, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero entonces parece que Abraham se pone a pensar y dice, de repente no van a ser 50, ¿no? Dice, he aquí ahora que comenzando a hablar a mi Señor, porque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no, Jehová, no la destruiré si hallare ahí 45. Y Abraham no se quedó tranquilo, siguió. Y quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y así iba bajando a 30, luego a 20, y finalmente dice, no se, en el verso 32, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Y Jehová dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar, y Abraham volvió a su lugar. Y luego de esto sabemos que de esos 10, en realidad los únicos que salieron de la ciudad, porque el Señor les avisó, fueron Lot, la esposa que se volteó y se convirtió en estatua, y las 2 hijas de Lot. Y eso fue todo. No sé si mencionan algunos más servientes, pero no llegaron a ser los 10. Pero ese era el tipo de relación que tenía Abraham con el Señor. Ese es el tipo de relación que uno quiere tener con el Señor. Que tú puedas interceder por otros y que sepas que el Señor escucha. A veces hay oraciones que son por nosotros mismos, que uno le pide al Señor por algo que nos afecta, por nuestra salud o por una situación por la que estamos pasando. Pero después también es un tiempo para que nosotros podamos ver a los hermanos y orar también por esas necesidades, interceder los unos por los otros. Porque si yo no oro por mi hermano, de repente nadie más va a orar por él, pero yo sí, porque el Señor lo pone en mi corazón, porque yo quiero estar ahí en la brecha. Y ahora vamos a leer lo de la brecha, porque es algo que siempre lo compartimos, pero quiero que lo leemos un poquito más. Ezequiel 22:30. Si alguien lo encuentra, por favor. Ezequiel 22:30. Carlitos, no sé si lo tienes. Sí, yo. Ya. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no hallé. No lo hallé. Así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los líderes que estaban gobernando en ese tiempo Israel eran líderes que no eran justos, que eran impíos. Entonces, Jehová nuevamente estaba cansado de lo que estaba pasando. Y realmente él manda a Ezequiel como profeta a decirles a los gobernantes que el Señor va a mandar destrucción si ellos no hacen lo que Él quiere. Pero ellos están cada uno en lo suyo, y entonces el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es vallado? Vallado es una cerca, es una valla, es como un muro, una protección, ¿verdad? Y dice, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿A qué se refiere con esa brecha? Esa brecha es lo que está entre, si es una cerca y hay un agujero o hay un pedazo sin protección, esa es la brecha. Y aquí en realidad está hablando de Judá. Judá, con el paso de los años, esa parte de la muralla se había caído.
y no tenía protección. Entonces siempre tenían que haber ahí vigilancia, alguien que estuviera constantemente en la brecha para que no vinieran los intrusos y para vigilar, ¿no? Y entonces el Señor dice que está buscando, aunque sea alguien que sea ahí, que esté vigilante, alguien que se ponga en esa brecha, alguien que proteja, alguien que cuide, alguien que interceda. Ese es el mensaje para nosotros, interceder, ponernos en la brecha, cubrir ese lugar del hermano, poder pedirle al Señor que en su inmensa gracia, en su misericordia, tenga ese amor por el hermano también, que le dé al hermano esa necesidad que él tiene, sea en salud, sea en enfermedad, sea en lo espiritual, en lo natural. Pero uno lo pide al Señor. Y eso es lo que Él nos dice con este mensaje de la brecha, ¿no? Y entonces, luego de eso hay otros ejemplos, pero lo que quiero ir es que cuando uno está orando, a veces uno dice, Señor, yo no sé, no tengo palabras para orar, yo la verdad no conozco mucho, o a veces viene un hermano y te dice, tú ora por mí porque yo la verdad, yo no sé orar, entonces mejor tú ora, ¿no? Y hay muchos hermanos que hacen eso, que te llaman y te dicen, por favor, ora por alguien, pero tú les dices, ok, vamos a orar, ¿no? Y te dicen, no, es que yo no sé orar. Pero eso no es verdad, todos podemos orar, porque orar es conversar con el Señor, es comunicarnos con Él, es ponernos ante Él y poder derramar nuestros corazones así como lo derramó Ana, ¿no? Si sentimos que no estamos bien con el Señor, que no estamos de acuerdo con su voluntad, que hemos hecho algo que nos está molestando, que nos impide poder entrar a esta presencia del Señor y poder levantar nuestras oraciones, tenemos el precioso ejemplo de David en el Salmo 51. Es toda una oración sobre el arrepentimiento. Solo voy a leer unos versos, pero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice en el 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Un ejemplo de oración, ¿cómo le oramos al Señor si sentimos que no estamos bien con Él? ¿Cómo le pedimos al Señor por la paz? Podemos pedirle, podemos leer Filipenses 4, del 6 al 7. Y alguien lo puede leer también, Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Uh-huh. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tenemos paz, pues pidámosle al Señor esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Hay muchas cosas que pasan cada día, hermanos. A veces hay noticias buenas, nos gloriamos y le damos gracias al Señor, pero a veces hay días en que es una noticia mala tras otra. Y entonces lo que tenemos que pedir al Señor es que nos llene de esa paz. Nosotros solos no tenemos paz. La paz que da el mundo es una paz temporal, es una paz pasajera. Pero solo esta paz del Señor que sobrepasa cualquier entendimiento es la que queremos y la necesitamos para poder continuar, para seguir adelante. Mateo 6,
6:6, nuestra oración diaria. Y eso es parte del... Amén. Carlitos, por favor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Esa es parte de la oración del Padre Nuestro, de la oración modelo. Y nos dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Les decía que el aposento en ese tiempo era el lugar más pequeño de la casa, un lugar al que tenía solo acceso el dueño de la casa. Y ese aposento para nosotros es el lugar que encontramos en el que podemos estar con el Señor y tener comunión, sin que nadie nos moleste, sin que tengamos distracciones. En cualquier hora del día, y para algunas personas puede ser la mañana, para algunas la tarde, para algunas en la madrugada. No recuerdo el nombre del predicador, pero lo que sí me acuerdo es que su mamá tenía 8 niños o 10, y no había forma que esta mujer pudiera orar durante el día. Y lo que hacía era que se levantaba el mandil y se tapaba la cabeza. Y yo me imagino que en ese momento era el único momento que ella podía alcanzar un momento de tranquilidad con 8 hijos para poder orar. Pero era su forma, era el momento que ella podía hacerlo. Algunos tenemos más tiempo que otros, pero aún así es necesario, porque esa es la forma como le hablamos al Padre. Imagínense no poder comunicarnos por mucho tiempo con los seres queridos, no saber nada de ellos. Uno se entristece, se angustia a veces, se preocupa. El Señor debe sentir lo mismo cuando nosotros seguimos de largo nuestras vidas y pensamos que no necesitamos a nada ni a nadie, que todo nos va bien. Nos va bien, pues gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo esto en mi vida. Tú, Señor, estás ordenando mi vida. Señor, tú me estás dando a veces más de lo que yo necesito, pero gracias, Señor. Gracias por la bendición del hermano. Gracias por este milagro de sanación que has hecho en el hermano, ¿no? Otro ejemplo que quería leer está en Hechos 12, del 5 al 17, que es la liberación de Pedro. Hechos 12, del 5 al 17. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa
de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señales que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén. Y entonces, verso 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso fue todo lo que el Señor necesitó para liberar a Pedro. Herodes estaba persiguiendo a todos los que habían, los que habían quedado. Después de la muerte de Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia. Y Pedro estaba en la cárcel y no había forma de salir, que realmente lo que quería era matarlos. O sea, él quería ir matándolos porque veía que los judíos estaban felices con eso, que les agradaba. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia ora sin cesar, y eso es lo que sucede, que Pedro sale. Y sale y va a buscar a los hermanos, y cuando les toca la puerta no creen que es él, creen que es un ángel, creen que es una visión. Pero era él. Y es la iglesia orando sin cesar. La iglesia orando sin cesar. Un par de versos para terminar. Quiero, en cuanto a lo que es orar por los que nos gobiernan. Primera de Timoteo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Okay? A veces nos cuesta orar por los gobernantes, porque a veces no estamos de acuerdo con lo que hacen. Hay muchos, por no decir casi todos, son injustos, oprimen al pueblo, tratan de sacar dinero de donde no hay. No queremos orar por ellos, pero aquí la palabra nos dice que tenemos que orar por ellos. Y no nos tienen que gustar, no tenemos que votar por ellos, pero sí orar porque el Señor los guíe. Y quizás porque transforme esos corazones, porque quizás ahí estando en esa posición que están, pueden alcanzar las vidas de otras personas. El Señor los puede transformar esos corazones y ellos realmente, quién sabe, pueda encontrarse alguna vez un gobernante que sea limpio, que vea por el pueblo. Pero hay que orarlo, hay que orar por ellos, porque eso también es parte de lo que la palabra nos pide. Y luego vamos a ver en Jeremías 33:6, orar por los enfermos. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él nos traerá sanidad, Él será esa medicina. Es muy importante en este tiempo acordarnos que Él es esa sanidad y Él es esa medicina. Sí, el Señor hace que uno vaya a un médico, el médico nos da una receta, uno tiene un tratamiento, a veces pasa por unas operaciones, pero usa a los médicos, usa la medicina. Claro que al Señor, si a Él le place, pues nos sana y ya, pero a veces no, a veces pasamos por el médico, pasamos por un tiempo de espera hasta
llegar a recuperarnos. Y eso también es parte de lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos obedientes, ¿no? Pero que Él nos dice que Él nos traerá sanidad y medicina. Y algo más, y dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ya para terminar, vamos a hablar sobre cuándo es que nosotros oramos. En el Salmo 5, del 1 al 3, habla de la oración en la mañana. Y en Salmo 63, 6, habla de la oración en la noche. Si alguien quiere leerlos. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Estos son para las personas que nos gusta orar de mañana, que nos es más que el Señor nos levante en la mañana. Pues aquí tenemos: de mañana Jehová oirá nuestra voz. De mañana nos presentaremos delante de Él y esperaremos. Y el siguiente es el verso por las noches, cuando oramos por las noches. Salmo 63, 6. Este dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Al acabar el día, cuando estamos en nuestros lechos, en nuestras camas, descansando, meditando en su palabra, nos damos cuenta de las bondades que Él nos ha, de las cuales no somos merecedores y que Él nos ha dado durante el día. Y Él ha sido nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. Y podemos descansar al abrigo de sus alas en la noche. Y estos son versos que el Señor me dio para compartir sobre lo que es la oración y lo que yo siento en ese tiempo, que es el poder orar individualmente, que cada uno tenga ese tiempo y también poder dar ese tiempo para poder orar como iglesia, poder interceder los unos por los otros. Y espero que el Señor les haya hablado, hermanos, así como me habló a mí. Gracias, eso es todo.